Hola, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de la Casa de Shots de Ciencia. Yo soy Efraín Rincón, alias Efrito Refrito. Yo, Esteban Pardo, alias Pardito. Y hoy estamos estrenando y estamos muy felices porque empezamos un nuevo shot de El Trasno Shot. Pero estamos aún más felices porque tenemos unas invitadísimas, increíbles, maravillosas de primera. Otra Pardita, de hecho. Otra partidita anda por ahí, entonces está buenísimo esto. Esta vez vamos a hablar un poco sobre cambio climático, sobre la COP, qué es esa vaina, cómo estamos nosotros aquí en Colombia generando la política, ejecutándola, qué nos depara quizás en términos de gestión, de qué va a pasar, qué queremos, dónde entran los jóvenes en todo este rollo y bueno, pues claramente ver desde nuestra posición y desde donde estamos qué podemos hacer. Al lado mío se encuentra Ángela María Amaya, abogada de la Universidad del Externado de Colombia, máster en Derecho de Aguas y Medio Ambiente de la Universidad de Zaragoza, doctora en Derecho Ambiental de la misma universidad y investigadora y profesora en el Departamento de Derecho Ambiental de la Universidad Externado de Colombia. Ángela, ¿dije todo correctamente? Sí, correctamente. Llevo trabajando casi 9 años en el externado desde distintos puntos de vista, investigando temas de derecho ambiental y el tema que más me gusta de todos es derecho forestal, todo el tema que tiene que ver con bosques, reforestación, todo el tema de la biodiversidad, específicamente forestal. Ok, bueno, pues muy bienvenida otra vez. Gracias. Ojalá la nueva amiga de la Casa de Shots de Ciencia. Claro que sí. Depende cómo salga esto. Bueno, sí, ¿no? Y bueno, Pardito, también decidimos invitar a otra persona, a una tocaya suya, primos lejanos, qué sé yo, pero... No, cercanos. Sí, pues Nos conocimos hoy. La comida 31 estuvo... Están re cercanos porque están sentados al lado. Pues, señoras y señores, con ustedes Tatiana Pardo, amiga de la casa, ¿cierto? Sí, por ahí ya... Si ustedes escuchan algún episodio, ya aparece por ahí cagada de la risa. ¿Cuál? Sí, en Popología del Oso, ¿no? Bueno, ya, sí. vayan a Sí, escuchar es eso. verdad. Ella es periodista ambiental de la Universidad de La Sabana, bueno, y se graduó como periodista. Y ella ha tenido como una trayectoria en la narrativa de medio ambiente hasta hace poco. ¿Y cuánto habrá durado? Por lo menos unos 2 años y casi 3 años trabajando en el tiempo como periodista ambiental, unas piezas bastante chéveres sobre todos estos rollos de no solo cómo intentar aterrizar estos temas a la gente y a la audiencia, porque son importantes, sino también dándose la pela de viajar, de hablar con la gente de la comunidad, de entender qué pasa allá y pues les recomiendo que se echen una buscadita en Google de Tatiana Pardo y se lean algunos artículos de ella. Actualmente es coordinadora de proyectos en Consejo de Redacción, una red de periodismo investigativo y ahí una de sus labores es coordinar la parte editorial de Tierra de Resistentes. Sin más preámbulos, pues dejaré que ella se presente, que nos cuente un poquito más de qué onda. No, sí, yo soy periodista, comunicadora social y periodista, y desde hace un poquito más de 5 años llevo cubriendo especialmente temas de medio ambiente y ciencia. Empecé en El Espectador y después de estar allá 3 años pasé a El Tiempo, y en El Tiempo estuve también casi 3 años con un reto enorme en el diario, porque pues no solamente es el más grande del país, ¿cierto? Y a la audiencia a la que le llega, sino también porque era la única periodista que cubría medio ambiente en este medio de comunicación. Entonces era un reto, un desafío que definitivamente es súper enriquecedor para cualquier persona que le encantan estos temas. Y lo que vos decís, no solamente estar ahí en el escritorio, sino yo sí soy una periodista de campo. No coincido este oficio y esta profesión si no estoy en la selva, si no estoy en una canoa, si no estoy en una lancha un rato, si no estoy toda llena de mosquitos y picada. No lo coincido, no por ahora. Oye, ¿y eres caleña? No, pero es que he vivido en muchas ciudades y siempre me preguntan lo mismo. Vos decís... Es que yo... No, tengo muchos acentos al mismo tiempo. Siempre me molestan por eso, porque es que he vivido en
más de 10 ciudades, ahí les cuento. Sí, es una caja de Una sorpresas. nómada desde pequeña. Oye, ¿y cómo es eso de trabajar en los dos periódicos quizá más importantes de Colombia? Es muy enriquecedor definitivamente porque cada uno tiene sus propios aprendizajes y procesos, ¿no? E internamente cada uno tiene sus retos particulares y yo creo que yo salí del Espectador con unas bases en periodismo científico maravillosas, que estoy súper agradecida además, con esa casa que sigue siendo mi casa, pero además pasé al tiempo y como que todo se volvió un desafío personal, ¿no? Como ser la única para mí era un reto y llegar a audiencias tan diversas donde además siento que hay una conexión con la gente en redes sociales y ahí lo que dices de Twitter y todo esto, creo que se vuelven nichos súper interesantes para empezar a generar conversación con lo que Ángela decía, no con los mismos que piensan igual que uno, que hablan de lo mismo, que nos encontramos todo el tiempo en los mismos sitios, vamos a las mismas conferencias, ruedas de prensa, sino qué chévere abrir estos temas a audiencias nuevas que tal vez no están de acuerdo con uno, ¿cierto? Y es ahí donde el debate es mucho más interesante. ¿A cuál te afiliarías? ¿Al Tiempo o al Espectador? Uy, no, a ver, no. Siguiente pregunta, señor juez. Bueno, pues ya escucharon a estas magníficas invitadas. Para nosotros también es además un honor que sean las primeras invitadas de cómo comienza esta vaina, ¿no, Pardito? Chéverísimo. Que no te empezará ese trasnoshot. Vamos a ver cómo le va. Por eso, ya que estamos metidos en todo el rollo del medio ambiente, de la tierra, del clima, pues queremos enmarcar esta conversación, este primer shot del Trasnoshot, hablando del cambio climático. Pardito, ¿qué es el cambio climático? No sé, hay mucha gente que dice como casi como argumento en contra del cambio climático, como, es que antes lo llamaban calentamiento global y claro, ahora dijeron que es cambio climático porque ya no está caliente. Como, no, oigan. No es que el planeta no esté caliente, es que entre todas las implicaciones que tiene el cambio climático, además de que la temperatura promedio de la Tierra sí está aumentando, claramente en un invierno muy denso uno no va a decir como, está caliente, pero el invierno puede que sea más fuerte. Entonces se optó por decir cambio climático, porque el calentamiento global de pronto genera un poco de confusiones justamente. Sí, uno puede enmarcar también eso dentro de los procesos naturales del planeta. O sea, cambio climático es cambio en la precipitación, en la temperatura, en la manera en que funcionan todas estas variables climáticas como los vientos. Y históricamente el planeta ha sufrido cambios climáticos varias veces, ¿no? De hecho, ahí surge el primer mito, como mucha gente que se opone al cambio climático dice, es que el planeta ya ha cambiado el clima antes. Por ende, este es un cambio natural. Eso se lee mucho en redes sociales. Pero sí es súper chévere hacer la distinción en cuando son causas naturales, efectivamente, y cuando son causas que científicamente están comprobadas, se vuelven más intensas, más pronunciadas, pero a causa de nuestra actividad, de la actividad humana. Sí, iba a decir que efectivamente cambio climático y calentamiento global no es lo mismo, son dos conceptos diferentes que están relacionados. Cambio climático es la variabilidad climática que se puede presentar por factores naturales o por factores atribuidos a la actividad humana. Tiene muchas consecuencias, una de ellas es el calentamiento global. Efectivamente, uno de los principales negacionistas del cambio climático dice, pero si aquí está lloviendo, aquí está nevando, ¿cuál calentamiento global? Porque son concepciones diferentes relacionadas entre sí. Y efectivamente eso no es nuevo. Nosotros llevamos unos periodos, el planeta Tierra lleva unos periodos de cambio de temperatura y lo que yo estaba leyendo es que más o menos llevamos unos 11.000 años de estabilidad climática, periodo, digamos, interglaciares, que es lo que ha llevado a que podamos desarrollar agricultura y todo lo que tenemos hoy en día, pero lo que se ha demostrado por el panel intergubernamental de cambio climático, que ya ahorita lo podemos mencionar, es que estos aumentos en la temperatura y estas variaciones climáticas son cada vez más extremas y tienen que ver con la actividad humana. La actividad humana que antes la misma Tierra tenía, el mismo planeta tenía el equilibrio para absorber los gases de efecto invernadero, hoy en día estamos sobrepasamos hace muchísimo esa capacidad de la Tierra y por lo tanto se están aumentando las consecuencias negativas. Una de ellas es el calentamiento global, pero hay fenómenos climáticos extremos, sequías, deslizamientos, descongelamiento de los polos, bueno, un montón de consecuencias. Lo que menciona Ángela es interesante porque ya empieza a hablar de gases de efecto invernadero, que básicamente son estos los que mantienen la temperatura promedio del planeta y que hacen, mejor dicho, son necesarios para que en últimas aquí haya vida, ¿no? De hecho, hay muchas cosas que entre lo que dijiste que creo que amerita como explicaros un poco más. Por ejemplo, primero el aumento anormal ahorita. Para mí eso es uno de los argumentos más importantes que la gente debería saber, es que antes cuando uno pasaba de un periodo interglaciar a glaciar, tomaba más o menos 10.000 años aproximadamente,
y ahorita está superando los niveles incluso en 100 años o un poco más. Eso es un orden de 100 veces más rápido. Eso yo creo que es algo que hay que entender. Un cambio de temperatura y niveles de CO2 tan extremo no se había visto en los últimos 800.000 años que se tiene registro por los casquetes polares. Y cuando pasaba, incluso sin llegar a esos niveles de CO2, pasaban aproximadamente 10.000 años y aquí lo estamos haciendo en 100 años o un poquito más. Ok. Eso es muy drástico. Ahí entra otro gran argumento de las personas que dicen, hey, pero pare que el CO2 no es el único gas de efecto invernadero en la atmósfera, entonces, ¿por qué le echan tanto la culpa al CO2 y todo este rollo? Total. Y yo creo que incluso antes hay gente que dice, nosotros no somos los principales productores de CO2. Hay gente que se va más aún y dice, no, eso no es culpa del ser humano, los volcanes producen más CO2. El océano produce CO2. Cosas así, sí, es como... Bueno, el océano sí produce la gran mayoría, pero es que justamente antes había un equilibrio. El océano producía no sé cuántas gigatoneladas, no me acuerdo cuánto era. El océano libera aproximadamente 332 gigatoneladas anuales de dióxido de carbono a la atmósfera. Pero absorbía lo mismo, se mantenía un ciclo del CO2 en el que netamente no estaba aumentando el nivel de CO2. ¿Qué pasa? Llega la humanidad, produce creo que 30 gigatoneladas anualmente que no se están reabsorbiendo. Entonces netamente hay un aumento del CO2 que jamás había pasado en la Tierra a este ritmo. Sí, ahí va a haber una gráfica del NOAA. Y además dijo que esta había sido la década más caliente desde que se tienen registros. Vamos a dejar ese link para que ustedes lo vean abajo, pero sí, ahí se registra básicamente cómo han cambiado los niveles de CO2 en los últimos 800.000 años, que eso en la mente humana es 800.000 años, es un montón. Y dice como hay un promedio que estos niveles no han superado entre lo que mencionaba Ángela, de entre los periodos glaciares e interglaciares, donde la concentración de CO2 no ha superado las 300 partes por millón. ppm o partes por millón es una forma de expresar la concentración de una sustancia por cada millón de unidades de todo el conjunto. Para visualizar esta escala, una parte por millón sería algo como un segundo en 11 días y medio. Entonces imagínense pues la concentración de este gas que incluso de golpe uno podría decir, pero hay más vapor de agua. Pero entonces ya vamos para allá. Y es que resulta que, por lo menos desde mediados del siglo pasado, la concentración de dióxido de carbono se disparó. Lo que estaba mencionando Pardo. Pasar de 300 partículas por millón a 410 en tan poco tiempo. Eso es lo preocupante. Eso es donde está la discusión. Como este cambio tan drástico, tan abrupto en concentración. Y en últimas, vamos a explicarlo un poco más, que cuando aumentan los niveles del CO2... aumenta la temperatura. ¿Cómo puede probar que el CO2 de verdad es el que está aumentando la temperatura? Y me acuerdo que en Instagram pusimos unas gráficas una vez y alguien nos preguntó, ustedes no tienen ni idea, yo estudio geociencias, no sé qué, y les puedo decir que el cambio climático no tiene causas antropogénicas. Les voy a explicar por qué. Yo que como ustedes no pueden probar que el CO2 es efectivamente la causa de la temperatura. Y para mí me di cuenta que era muy obvio y no tenía verdaderos argumentos para decir, oigan, sí podemos saber que el CO2, ¿cómo? Aparte de correlacionarlos en gráficas, ¿cómo más podemos saber? Y me tocó investigar, fue como, ni idea, la verdad. Y descubrí que la física, nuevamente, tiene la respuesta. Y ha medido el efecto de cada gas, cuánto absorbe de infrarrojos y cuánto reemite, que en últimas es lo que hace un gas efecto invernadero. Y entonces es medir simplemente, uno le dispara infrarrojos a un gas y después mide cuánto está reflejando. Entonces con eso uno puede hacer un poco un promedio más o menos qué tan buen efecto invernadero es un gas. Y más o menos por cada doblaje en la concentración de CO2 habría un aumento de 3 grados de temperatura en la atmósfera de la Tierra. Entonces ya tenemos pruebas de que el CO2 tiene una gran responsabilidad de ahí. Pues entonces, bueno, lo que usted decía, y el H2O, sí, el vapor de agua, eso es mejor efecto invernadero, ¿no? Claro, porque hay mucho más, obvio, pues es que hay mucho más vapor de agua en la atmósfera. ¿Y entonces? Pues resulta que como hablamos de la manera en que se logra reciclar estos gases, el tiempo que está el agua en la atmósfera es muy poco en comparación con el que está el dióxido de carbono porque está siguiendo un ciclo. Y es un ciclo que tiene una retroalimentación rápida en que se evapora, se vuelven nubes, sube, llueve y eso va muy rápido. El CO2 dura en la atmósfera mucho más tiempo que el vapor de agua. Exactamente. Entonces ahí es donde uno empieza a explicarse por qué el CO2 es como este gas tan importante más allá del metano, más allá del óxido nitroso, más allá del vapor de agua, porque nosotros hablamos en términos de CO2 y también porque hablamos en términos de temperatura. Ahí yo creo que podemos aterrizarlo a donde entra el ser humano, los seres humanos, ¿no? Porque nosotros le estamos dando una carga adicional que no se está reciclando a la tasa que debería reciclarse por toda la industria, principalmente a mi punto de vista, y si quiero plantear eso como la deforestación.
el hecho de estamos devolviendo CO2 a la atmósfera, lo del consumo de combustibles fósiles, es gas que no está encontrando fuente o más bien un sumidero eficiente, por decirlo Oiga, de así. hecho, hay algo muy chévere y es, incluso uno podría preguntarse, bueno, ¿y usted cómo prueba que ese aumento de CO2 es efectivamente por combustibles fósiles? Y la respuesta es muy interesante y es, uno mide los niveles de isótopos de carbono 13, que es un carbón que tiene un neutrón más, Ujú. y los combustibles fósiles tienen menor proporción de carbono 13 con respecto a carbono 12. Por otro lado, el combustible fósil guardado dentro de la Tierra no contiene isótopos de carbono 14, como el CO2 atmosférico. Si se quema el combustible fósil, la cantidad de carbono 14 de la atmósfera disminuye. Actualmente, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera siguen en aumento y las cantidades de carbono 13 y carbono 14 están decayendo. Y eso solo pasaría si llegaran más CO2 de combustibles fósiles. Entonces es una prueba directa de que este aumento de CO2 efectivamente viene de la combustión de combustibles fósiles. Yo quedé como... Esto es un poco para mostrar que, o sea, que la ciencia sí se ha tomado el trabajo de decir, bueno, cómo tumbar todas estas posiciones, todo este pensamiento negacionista que le atribuye el calentamiento de la temperatura promedio del planeta a causas naturales, que sí funciona en cierta parte así, o sea, la cercanía al sol también tiene que ver, los volcanes también tienen que ver, pero no se había podido explicar por qué este aumento tan abrupto, y ahí es donde entra la mano humana. Incluso temas tan sencillos o cosas que una vez considera tan sencillas como la gente que considera que porque hoy está lloviendo fuertemente, entonces no existe el cambio climático, sin entender las escalas en las que estamos hablando, que eso es importante entender cuando hablamos de cambio climático, las escalas también a las que nos referimos de décadas, que nos permitan comparar por qué sí aumentó la temperatura promedio o no estamos hablando de un día a otro, sino de décadas. Y segundo también, que yo creo que eso da para un debate adicional, ¿cierto? Y es esta moda también de creer que entonces cualquier huracán, cualquier tormenta, cualquier incendio forestal también es cambio climático necesariamente. Y no necesariamente. Que lo echaron del trabajo. ¿Se fue la luz? No llegué. No llega a la reunión. El cambio climático. No, de hecho, No, en serio, de Es muy verdad. importante Uno aclarar ve eso. varios temas que automáticamente las redes sociales dicen, claro, esto es por el cambio climático. Y ese tipo de apreciaciones no pueden decirse de mirarlas manera con tan más detalle. simplista. Sí, es muy sí, curioso porque es como un tema psicológico que sería muy chévere como profundizar, ¿no? Como, primero porque la gente busca tanto como no aceptar la culpabilidad, como no podemos ser nosotros, no. Eso me parece también interesante. Y por otro lado lo que tú dices, como el otro extremo, es la gente que empieza a asociar todo lo que pasa con el cambio climático, es como una desapropiación de la realidad de las personas, ¿no? Y digamos que yo creo que ahí es súper importante el papel del ambientalismo como una disciplina, ya sea desde el periodismo, desde las ciencias puras o desde el derecho, porque es nuestra responsabilidad no permitir que esas cosas pasen. Porque, ¿qué pasa? Hay un estigma también sobre el ambientalista puro y duro, el que abraza árboles, y es un estigma porque es el que, claro, ese es el que sabe, el que atribuye todo al cambio climático. Entonces, cuando llega alguien con información científica diciendo, no, mire, estos fenómenos son naturales, no tienen relación directa con el cambio climático, entonces ya empiezan a atacarlo de vendido, de quién sabe quién fue el que le pagó para que dijera que eso no existe. Entonces, el papel del ambientalismo, desde cualquier perspectiva que se vea, es también incorporar esta conversación que estamos teniendo acá, cómo la ciencia y las informaciones desde el punto de vista científico se compaginan con las políticas y las decisiones de los tomadores de decisiones frente a la materia y la información que se presenta a la sociedad en general. Entonces, digamos que ahí está el papel importante y es no permitir que cualquier cosa sea cambio climático y saber encontrar el punto medio de la información. Sí, de acuerdo, y yo creo que ya esto nos da como estos brochazos. Recojo también lo que dijo Tati, que es muy importante guardar las escalas. Una cosa dentro de la ciencia es como esto del tiempo atmosférico, que técnicamente es, hoy llovió, hoy hizo sol, hoy está haciendo calor, hoy está haciendo frío. Y cuando hablamos de clima, son escalas en términos de tiempo mucho más amplias, casi que 30 años para uno poder decir, esta es la temperatura promedio del planeta. Y como además, vuelvo a recoger lo que dice Ángela, todas estas posiciones se empiezan a encontrar a través de un discurso que se vuelve común, pero depende de dónde se vea, puede convenirle más a alguien, hay intereses metidos ahí, y yo creo que es importante dejar eso claro, ¿cierto? Yo creo que en últimas es, como con todas las controversias, es tratar de volver a la cabeza fría, a escuchar los argumentos, a escuchar los hechos y tratar de dejar las emociones un poco de lado, sobre todo cuando uno pues, quiere influenciar políticas y tratar de salvar el planeta.
Uno no puede desligar al cambio climático de aspectos, políticos, de aspectos sociales, de aspectos económicos, y ahí es cuando ya empieza a tener esas otras connotaciones de las que hablábamos. ¿Cuáles son estos retos, no? Porque ya tenemos que entender el cambio climático desde otras perspectivas. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo quiero arrancar diciendo que el cambio climático es transversal a todos los aspectos del desarrollo de la humanidad. O sea, hoy en día no podemos encontrar algo que no tenga que ver con cambio climático. Y digamos, desde el punto de vista ambiental y la disciplina pues que yo conozco, nos hacía falta una sombrilla que nos incorporara todos los temas, porque claro, si nosotros miramos, por ejemplo, el Código de Recursos Naturales, tiene la parte de flora, fauna, agua, suelo, educación ambiental, y cada uno estaba compartimentado dentro de un pedacito de las normas estaban dispersas hasta que llegó el cambio climático y se volvió la sombrilla de absolutamente todo, porque todo tiene una conexión directa. El desbalance de los equilibrios se va a notar en el agua, en los recursos biológicos, en la temperatura, en distintos aspectos. Entonces, el cambio climático es absolutamente transversal a todos los aspectos del desarrollo y tiene que ver hoy en día con todo. Era, digamos, la sombrilla que nos faltaba para terminar de volver integral un poco la visión de cómo se maneja el tema ambiental no solo en el país, sino en el mundo. Y uno de los principales retos también tiene que ver con eso, y es entender que no hay una única forma de hacer frente a estos nuevos retos, porque no depende de un solo país, depende de todos los países, y por más que Estados Unidos y China, ya podemos comentarlo sobre eso, Estados Unidos y China no hacen parte de esos acuerdos internacionales de cambio climático y son los países que más emiten dióxido de carbono, gases de efecto invernadero. Si no está Estados Unidos o si no está China, no se van a lograr los resultados. Se necesitan los dos países y el resto del mundo. Y la conciencia, un poco lo que decías ahora, un poco la conciencia individual de no, eso le toca al otro, eso le toca al otro, no, nos toca literalmente a todos, porque los equilibrios están tan desbalanceados que se requiere una visión integral y un acercamiento integral al tema. El principal reto, en mi opinión, es la respuesta universal que requiere el tema del cambio climático. No, sí hay unas iniciativas locales, subnacionales bastante importantes que han sido rescatadas con el Acuerdo de París, pero se requiere una respuesta universal porque el problema es universal. O sea, algo así como que estas iniciativas locales y regionales, subnacionales, por llamarlo así, o nacionales, también estén enmarcadas dentro de una conversación más grande que se está haciendo, ¿no? Que no vayan como todo el mundo tirando por ahí. Exactamente. Por ejemplo, en el derecho internacional público los actores son los estados. O sea, los estados son los que pueden tomar decisiones, ejercer acciones. Y claro, estoy hablando de que el problema del cambio climático es un problema universal, pero la acción se realiza de manera local. Ese es un principio también del derecho internacional, es Think Global, Act Local. Y es como desde las localidades, desde las ciudades, desde los territorios más pequeños, se pueden hacer gestiones que vayan del mismo camino del país. Les pongo un ejemplo: Estados Unidos no ha ratificado estos acuerdos, no hace parte de estos compromisos internacionales, pero muchos estados de los Estados Unidos, gobiernos subnacionales, dijeron no, suerte, si usted no quiere gobierno nacional, yo sí le voy a jalar al tema. San Francisco en California es una de las ciudades que más lidera estos temas a nivel subnacional y están jalando la balanza hacia un lado positivo, pero no es suficiente, se necesitan a los principales emisores de estos gases. Sí, yo creo que uno de los retos que nos plantea, son muchísimos los retos de verdad que nos plantea el tema de cambio climático en muchísimos aspectos, pero uno considero que es adaptarnos a él. O sea, nosotros en las negociaciones normalmente se habla de mitigación y adaptación al cambio climático. Y adaptación suele ser el más rezagado. Yo creo que si algo estamos viendo es que ya hay cambios, ya los estamos evidenciando, ya están ocurriendo. Así que el principal reto es adaptarnos a esos cambios. Pero antes de adaptarnos hay que entender esos cambios y por qué ocurren. Y ese es el segundo reto que nos plantea esto. Y para entenderle el cambio climático, yo sí creo, y esta sigue siendo como mi discusión casi que diaria, es que esto tenemos que abordarlo de una manera holística e interdisciplinaria. ¿Eso qué significa? Que no podemos hablar de cambio climático solamente como una cuestión meramente ambiental, sino que cada vez que hablamos de pobreza, de seguridad alimentaria, de propagación de nuevas enfermedades, de nuevos vectores de enfermedades, de desplazamiento o de migración, o incluso de que puedan surgir nuevos conflictos armados, eso está relacionado con cambio climático también. Y eso nos plantea un reto adicional
adicional además, y es que sí o sí nos está retando a trabajar conjuntamente. Significa que la academia ya no podemos seguir, y esto ya lo digo desde la parte periodística, que a veces uno, cierto, se queda como en un círculo en el que termina usando el mismo lenguaje: calentamiento global, cambio climático, gases de efecto invernadero, variabilidad climática, Acuerdo de París, que son conceptos que uno cree que todo el mundo está entendiendo, y tal vez resulta que la gente no los está entendiendo como uno cree, pero como uno los repite entre los amigos, entre los científicos, entre las ruedas de prensa, entonces uno cae en esa burbuja también de creer que todo el mundo lo está entendiendo, ¿cierto? Y ese es el reto que tenemos, como cómo sacamos esto, cómo aterrizamos esos conceptos tan complejos, con tantas gráficas, esos informes tan largos y robustos, porque si ustedes se ponen a leer los informes del IPBES, del IPCC, documentos largos, que también significan un reto a la hora de comunicarlos. 200 páginas, ¿cómo las comunicamos en 2 páginas de Word? Duro. Todos los convenios internacionales, o la mayoría de ellos, tienen un órgano decisorio, como un órgano ejecutivo que toma decisiones, como una especie de secretariado, que se llaman las COP, que es la Conferencia de las Partes. Esa es la reunión que se hace casi siempre todos los años, algunas veces cada 2 años, de los países que hacen parte, Conferencia de las Partes. Se reúnen los países que hacen parte de la convención y toman decisiones sobre la implementación, modificación, extensión de plazos, requisitos, obligaciones sobre esa convención. Un poco continuando la historia, esa convención marco de cambio climático, repito, marco, era un poco genérica y no establecía muchas obligaciones específicas en términos numéricos. Por lo tanto, fue necesario elaborar un protocolo que, digamos, en términos coloquiales es el hijito de la Convención Marco, el Protocolo de Kioto, firmado en 1997, que ya tenía unas obligaciones claras, expresas y un poco más exigibles para los países. Lo principal que hizo fue dividir los países en los que son emisores de gases de efecto invernadero y los que no lo son, atendiendo al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, es decir, los que más emiten son los que más responsabilidades tienen y los otros pueden ir en un segundo plano como ayudando ahí con el impulso. Claro, esto es lo que decía Tatiana también, el enfoque siempre ha estado en la mitigación. Todavía la adaptación fue surgiendo un poco con mayor importancia más adelante. Este protocolo de Kioto se quedó insuficiente porque la temperatura siguió aumentando, no se cumplieron todos los requisitos, depende mucho de voluntad política, y ahí te respondo un poco indirectamente lo de Estados Unidos y China. Es voluntad política y es este tipo de medidas internacionales establecen restricciones al comercio y al desarrollo económico de los países, porque ya tienen que hacer un desarrollo bajo en carbono, que obviamente es más caro. Aunque ya hay unas cifras que demuestran que la no acción es más cara que la acción, o sea, generar acciones de cambio, que puede ser caro efectivamente porque hay que reconvertir muchas tecnologías, pues de todas formas va a ser más barato que quedarnos quietos sin hacer nada. El protocolo de Kioto no fue suficiente, tenía una vigencia hasta el 2012, después se amplió hasta el 2020 y fue necesario decir, bueno, ¿qué vamos a hacer después de que el protocolo de Kioto se acabe? No ha servido mucho, ¿cómo hacemos ahora para generar otro acuerdo? Es ahí cuando se empieza a negociar previamente lo que se conoce como el Acuerdo de París, firmado en París en el 2015. Oye, y entonces, ¿los protocolos surgen de las COP? Sí, los protocolos surgen de la COP porque COP es una reunión en donde se toman decisiones, pero protocolo es el nombre jurídico que se le da a una decisión que viene de otra, que desarrolla otra decisión mucho más grande. Entonces, por ejemplo, en el Convenio de Diversidad Biológica tenemos el protocolo de Nagoya, que es como un hijito que desarrolla algunas precisiones en materia específica. El protocolo de Kioto nació en la COP celebrada en el año 1997 en Kioto, Japón. El acuerdo radicó en el compromiso de los países para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y ya antes de continuar, solamente quiero resumirte qué pasó con el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París, aunque todo el mundo lo celebró porque fue algo vinculante, en derecho internacional no todas las decisiones son vinculantes. Por ejemplo, la Declaración de Río de 1992 tiene principios que no generan obligaciones vinculantes. La Convención Marco, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, tienen una forma de hacerse y una forma de cumplirse que generan obligaciones vinculantes para los países. ¿Qué quiere decir obligación vinculante? Es una obligación que tiene una consecuencia de no cumplirla. ¿Cuál sería? Ahí está el punto.
esa es la crítica principal que se le hace al Acuerdo de París, que primero que por más que formalmente se haya diseñado como un acuerdo con obligaciones vinculantes, la calidad obligacional no es lo suficientemente vinculante y si usted no cumple, pues, oye, no tenaz, o sea, Sí. muy mal, muy siempre. mal. No hay, por más que se hayan diseñado algunos mecanismos de cumplimiento, la responsabilidad todavía no ha sido suficiente como para que los países se la piensen 2 veces. Otro cambio importante que hizo el Acuerdo de París, y ya con esto termino como un poco para ambientar a lo que pasa en la COP25, es que en el protocolo de Kioto había un listado que decía, usted país emisor tiene que reducir tanto por ciento, usted país emisor tiene que reducir tanto por ciento. Era un enfoque de arriba hacia abajo. Top, bottom, es decir, de manera centralizada se le dicen a los países cuánto tiene que reducir. Sacando los países que no emiten, o sea, los países como Colombia, que somos países no anexos, no tendríamos unas obligaciones expresas en materia de emisión, de reducción de emisiones, porque no somos grandes emisores, emitimos el 0,42 o 46% de las emisiones del mundo. Pero técnicamente todos los países emiten, ¿no? Exacto, Sí. pero hay las responsabilidades comunes pero diferenciadas. A nosotros nos toca ayudar a los que emiten a reducir sus emisiones. No tenemos la responsabilidad directa de emisión, pues según estas reglas. El Acuerdo de París lo que hizo fue cambiar el enfoque de abajo hacia arriba. Es decir, yo digo, quiero reducir el 0,0,0,3%. Entonces, ¿eso qué hizo? Claro, ¿qué tipo de obligación tengo yo? Yo puedo irme como fresco, digo, no, pues que el vecino reduzca y yo miro a ver cómo le colaboro, pero la obligación como tal no es la misma, ya no hay una obligación que tenga un nivel de ambición como el que se espera. Entonces, esas fueron una de las principales críticas. Fue muy celebrado el Acuerdo de París porque fue un logro importante, pero cuando uno ya entra a mirar el detalle de la calidad de las obligaciones y que usted diga, como la vaca, usted diga cuánto va a poner, no, yo tengo 3.000. No, pero pues es que usted es el que más gana, ¿no? Tengo 3.000. Entonces, siempre pasa, ¿no? Hasta en las vacas de verdad. Exactamente, entonces es más o menos un poco así el enfoque y eso es lo que nos ha llevado hoy a que la COP25 pues haya tenido también un desenlace bastante importante. Okay. Pero me gustaría saber cómo, ya que empezaste con lo de París, cómo ha sido la evolución, o sea, cuál es como el... Tengo entendido que el protocolo de Kioto va hasta el 2020, hasta este año. Entonces todavía no ha entrado el periodo en vigencia del Acuerdo de París como tal. Entonces se ha empezado a negociar, se empezaron a establecer unas reglas específicas, pero como así que ya empecemos a aplicarlo como tal, no sé la fecha exacta, pero creo que el segundo periodo de ampliación del protocolo de Kioto va hasta el 2020. Entonces no tenemos cómo medir los resultados del Acuerdo de París todavía. Pero desde el diseño estructural y el articulado del Acuerdo de París ya empezamos a encontrar unas cositas como que se requieren ajustes porque, bueno, si tú tienes 3.000, pero resulta que tú eres el que más generas, pues ¿cómo vas a aportar? A mí estos espacios así, en términos muy simples, me parecen súper interesantes, es porque nos permiten trasladar esas preocupaciones individuales a una acción colectiva. Y esa acción colectiva es también política, ¿no? Que eso es lo que me parece también muy interesante, más allá de otra discusión aparte, y es cómo logramos aterrizar este Acuerdo de París a las realidades territoriales, ¿no? Que no es lo mismo, y en esos espacios tú preguntabas, ¿cómo es la COP? Una locura. O sea, te lo resumo así. Una COP es una locura, y más cuando tú vas a cubrir una COP, ¿no? Porque quieres saber qué dicen los negociadores, porque es un espacio, además, muchas veces cerrado, hay otros cuantos abiertos, pero hay otros espacios que son los de la sociedad civil, donde están los observadores también, otros espacios. Entonces tú quieres cubrirlo todo. Hay conferencias súper interesantes pasando al mismo tiempo, a las mismas horas. Entonces, resumidas cuentas, es una locura, no se duerme, se come muy mal, pero es como esa dinámica en la que uno quiere entenderlo todo y al final terminan las 2 semanas de negociaciones y uno dice, creo que no entendí todo. Es muy difícil lograr seguir en la pista a cada uno de los temas. Pero esta COP25, si ustedes miran los titulares, y yo hice el ejercicio de los titulares en distintas COP, siempre es de fracaso y de crisis, como que así se suelen titular casi todas estas conferencias de las partes, pero hice un ejercicio ya después de que terminé, ya después de que empecé a leer mucho más los documentos y demás, y me encontré con cosas muy interesantes y positivas que tal vez en la euforia del momento y del cubrimiento uno no alcanza a apreciar, ¿cierto? Desde afuera de la barrera. El objetivo es que los países presenten y se comprometan a presentar este año 2020 planes más ambiciosos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo se hace eso? Con lo que nosotros llamamos las contribuciones nacionales determinadas, ¿cierto? Básicamente lo que explicaba ahorita Ángela, cada país se compromete con ciertas metas, ¿no? ¿Qué se esperaba de esta COP25? Que efectivamente las metas que van a presentar este año en la COP26 pues sean mucho más ambiciosas y nos permitan
se adapten también a lo que está diciendo la ciencia, y es que ya no podemos seguir hablando de 2 grados centígrados, de que la temperatura promedio del planeta no supere los 2 grados centígrados, sino que, cambiemos el lenguaje, empecemos a hablar de 1.5 grados, ¿no? Que eso, de hecho, fue lo que dijo el informe del IPCC. ¿Cierto? Pero además de eso, había un punto clave que tú mencionabas ahorita frente al Acuerdo de París, y es definir cómo va a funcionar el artículo 6 del Acuerdo de París, que es el mercado de carbono. Y ese artículo particularmente fue el que hizo que muchos de los titulares fue un fracaso, no se logró hacer nada, no hubo la suficiente ambición, y pensándolo bien, yo sí creo que es preferible no haber firmado un artículo 6 con pequeñas irregularidades que permitan hacer una doble contabilidad, si quieren ahorita hablamos de eso, que no haya integridad ambiental, que no se detalle bien el tema de derechos humanos en ese artículo 6, a haber firmado algo que después nos pese, ¿no? Entonces yo sí creo que, aunque en ese momento, porque además esta fue la COP más larga, nos demoramos 2 días adicionales esperando respuestas, los finales, digamos, las decisiones finales se aplazaban, era como 6 de la tarde rueda de prensa, después 10 de la noche, después 12 de la madrugada, 2 de la madrugada, 4 de la mañana, y terminó 4 de la mañana hasta el día siguiente y no hubo respuesta todavía. Entonces, claro, el ambiente, todos cansados, se empieza a poner tenso, pero además ya muchos de los negociadores se habían ido a sus respectivos países porque no pensaron que se iba a retrasar 2 días más esta negociación. Entonces sí genera como un ambiente tenso, pero si ustedes lo piensan bien, esta COP primero se hizo en tiempo récord. O sea, esta COP se iba a hacer en Chile. España, digamos, salvó un poco la patria y me levantó la mano y dijo, ok, somos sedes, lo hizo en un mes, y para haberlo hecho en un mes, con la magnitud de este evento que significa, con la cantidad de organizaciones y de voces que tienen que estar representadas, que obviamente en esta oportunidad no estuvieron todas como suele, digamos, ser en otras COP, ¿cierto? Pero en términos generales a mí me pareció muy buena. Y luego el otro punto, además, que me pareció muy importante, que no lo vi tal vez en otras COP, ¿cierto? Es el del rol de las juventudes. Y yo no me refiero solamente a Greta Thunberg, que estuvo en varias ocasiones, que aprovechó además muy inteligentemente el rol mediático que tiene y la atención que ella logra acaparar para decir, listo, vengan a mis conferencias, vengan donde yo voy a estar, y después le decía, yo hoy no voy a hablar. Muchas gracias por venir, queridos periodistas de todo el mundo, por traer sus cámaras y micrófonos. Hoy no hablo, quiero que escuchen al resto de compañeros. Compañeros de África, compañeros de Asia, compañeros de islas, ¿cierto? Que es realmente nos permite, entonces por eso digo juventudes, no me refiero a Greta, ¿no? Juventudes me refiero a qué bueno que esta COP tuvo unas voces que estaban invisibilizadas y que se volvieron realmente protagonistas. Y cuando digo protagonistas es que yo creo que entre todos los que asistimos y sentimos al final que fueron las voces jóvenes, fueron el clamor, digamos, de escuchen a la ciencia, hablemos de justicia climática, hablemos de derechos humanos, hablemos de que el cambio climático es una cuestión de derechos humanos también, hablemos de nuestro futuro, pero hablemos de nuestro presente, que es donde estamos también en este momento, y salieron unas voces muy interesantes que avivaron el debate, pero que sobre todo, y que tal vez lo que vos mencionabas antes, Primo, es que un poco como cuando se queda en las emociones y en el sentimentalismo. Y yo, tal vez, controversialmente o no, yo sí creo que a ese tema a veces hay que meterle un poco de corazón, que más allá de la cifra, más del reporte de IPCC, más allá de 2 grados centígrados, oigan, esto en la realidad se traduce en cuestiones bastante graves, y en las negociaciones se podían sentir tranquilamente, llegaban funcionarios de islas, decían, yo no sé ustedes aquí qué están haciendo, yo no sé ustedes si esto les importa realmente o no, pero es que yo sí tengo gente a la que el nivel del mar ya subió y se están yendo de sus lugares, tengo gente que en este momento está enferma que antes no tenía, tengo a mi primo hospitalizado por tal cosa, y se vuelve una cosa muy personal y una cosa muy emocional, y a mí también ese discurso me parece interesante. Claro. Metámosle un poquito también de conciencia a esto, de sensibilicemos también con el lenguaje, y el lenguaje en esta COP también fue muy interesante, que yo llegué muy reflexiva y lo empecé a discutir también con mis colegas, porque es como cuando uno está cubriendo conflicto armado, ¿no? Le genera a uno un desazón, un desasosiego después de cada cubrimiento, lo mismo termina uno con eso, se lee uno un informe, el otro uno dice, no, ya vamos directo para el estancadero, o sea, esto no va para ningún lado. Y llega esta gente y empieza a hablar de emergencia climática, crisis climática, ¿no? Catástrofe ambiental, y un montón de verdad de conceptos que generan un ambiente tenso.
y que al final uno dice también, hablemos un poco de optimismo, hablemos un poco de lo que llamamos un periodismo de soluciones, porque las soluciones están. O sea, si algo nos ha dicho la ciencia es, oigan, estamos mal, si seguimos así, tal y cual como estamos, definitivamente la temperatura del planeta va a aumentar, pero las soluciones están. Y yo creo que eso es un reto comunicativo y es, hablemos también de las soluciones, hablemos también de los proyectos que están haciendo el cambio. Y bueno, eso me confrontó mucho con esta COP definitivamente. No, y chévere porque se acuerda de una película que se llama Mañana, Demain. Sí. Y es muy chévere porque es súper optimista, es como busca casos así sean súper chiquitos de gente que está haciendo soluciones. Como esas huertas urbanas de verdad, pero masivamente, en que casi toda la población de esa ciudad está ayudando a las huertas, coge de ahí, pero también contribuye cambiar las monedas, hacer monedas locales de ciudades, todas esas cosas. Y creo que esa película también me gusta mucho porque conecta todo. Claro, es como cambiar en varios aspectos el paradigma, ¿no? Recogiendo un poco lo que dice Tati, si uno le habla a la gente del estancadero, claramente las personas pueden decir como, pues ya no hay nada que hacer, ya viviré la vida como lo tenga que vivir. Sí. Y creo que jugando un poco en ese cambio de narrativa y eso, pues también uno puede como pensar en esto que se llama el periodismo de soluciones, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Okay. No, pero te iba a decir antes de otra cosa interesante en la COP25 es que se dedicó mucho tiempo en estos side events, aparte de las negociaciones, ¿no? Para hablar de océanos, de soluciones basadas en la naturaleza y de migración ambiental y además de género. O sea, realmente están ocurriendo cosas muy interesantes, son espacios donde más allá de la negociación es un encuentro, ¿sabes? Es un encuentro para debatir, es un encuentro para mostrar soluciones, es un encuentro para efectivamente también ver la desconexión en la que están ciertos países frente a la ciencia y a las realidades territoriales y cómo imperan muchos intereses todavía políticos y económicos entre los principales emisores de gases de efecto invernadero versus los países más vulnerables que están intentando de verdad con el agua al cuello, poder ser escuchados, pero no lo suficiente, no lo suficiente. Entonces yo creo que es un espacio supremamente interesante para confluir precisamente por una cosa que nos compete a todos. Buenas. Oigan, les habla Efraín Rincón. Y aquí Pardito. Y aprovechando esta pequeña pausa, queremos invitarlos a conocer los demás sabores de estos shots que servimos. Videos en YouTube e Instagram, infografías, fotos, canciones, shows en vivo y más. Síganos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y no se pierdan ni un solo shot. ¿Cómo afecta el cambio climático a Colombia? Exacto, entonces yo creo que vamos un poco hacia ahí. No sé si Ángela, tú nos puedas ayudar. ¿Cómo Colombia entra a jugar cuando habla, por lo menos políticamente, ya que estamos en esa narrativa, en el cambio climático? Bueno, el papel de Colombia en los escenarios internacionales de temas ambientales siempre ha sido fuertísimo. La delegación colombiana siempre ha sido reconocida por una delegación ñoña, que son juiciosos, que hacen la tarea, y en general el papel a nivel internacional de Colombia en temas ambientales es bastante importante. Solo como antecedente histórico, en la conferencia de Estocolmo en 1972 fue la primera conferencia mundial sobre medio ambiente y nosotros en el año 73 tuvimos Código de Recursos Naturales. Después siguió la conferencia de Río en 1992 y nosotros en el 93 tuvimos Ley Ambiental. Colombia siempre ha seguido muy de cerca las negociaciones internacionales en materia de medio ambiente y aquí sí, mi opinión personal, un poco de puertas para afuera, porque de puertas para adentro las cosas funcionan un poco diferente. En materia de cambio climático, nuestra ley 99 del 93, hoy hice el ejercicio, espero que no me haya fallado, la cogí toda en un texto, en un PDF, y busqué la palabra cambio climático, control find, cambio climático. No encontré ninguna referencia al cambio climático. ¿Qué pasaba? A nivel internacional ya teníamos ciertas herramientas para entender que el cambio climático era un fenómeno importante, pero todavía no se había aterrizado tanto a las agendas nacionales. La Convención Marco de Cambio Climático del 92 entró a Colombia como ley en el 94, y después el Protocolo de Kioto del 97 entró en el 2000. Entonces, eso fue cuando nosotros empezamos a adoptar ciertas decisiones internacionales y adaptarlas, pero solamente hasta el 2018 tuvimos la primera ley de cambio climático en el país. O sea, tuvieron que pasar muchos años para que se unificara el sistema. No quiere decir que no se haya hecho antes nada. O sea, evidentemente se habían hecho cosas un poco más sectoriales, un poco más específicas. El ministerio tiene una dirección de cambio climático, hay un sistema, un CISClima, que es el sistema que organiza todas las acciones en materia de cambio climático, un poco más enfocada hacia la mitigación.
También se está incorporando la gestión de riesgo para la adaptación, que es un aspecto muy importante, digamos que en Colombia no se ha tenido tanto bueno, sí se ha tenido en cuenta, pero no al mismo nivel de las estrategias de desarrollo bajo en carbono. Tenemos políticas. Y un dato curioso que lo cuento porque es un tema con el que estoy más cercana, es el tema forestal. Nuestra norma forestal es del 96. En el 96 ya teníamos información del cambio climático y lo único que se dijo sobre bosques en la convención era que los bosques eran importantes sumideros de carbono. Hoy, 2020, tenemos una información increíble sobre el papel de los bosques en cambio climático, no solo como sumideros de carbono, sino como los mayores emisores de carbono una vez se deforestan las áreas, la potencialidad de crear granjas de carbono, etcétera. Y hoy en día nosotros seguimos casi que con la misma norma del 96 que no tiene ninguna mención a cambio climático. Entonces nos hemos quedado un poco rezagados normativamente. Solamente hasta el 2018 ya hay una norma como tal, una ley de cambio climático, pero sí se han hecho diferentes acciones, se han incorporado en las políticas, en los planes de desarrollo fueron los que empezaron como un poco a jalonar el tema. Cada plan de desarrollo cada 4 años recogía lo que estaba de moda y lo iba metiendo. De hecho, el sistema ambiental colombiano es uno de los más fuertes, creo yo, de Latinoamérica, por lo menos. Sí, en general tenemos muy buena fama, sí, de puertas para afuera. De puertas para adentro, pues ya la cosa no es que sea mala negativamente, pero necesariamente, o sea, en todo malo, pero sí hay algunas falencias importantes, sobre todo de cuando queremos mirar cómo estamos en la realidad en los territorios. Entonces, por ejemplo, si tenemos políticas, tenemos determinantes ambientales, tenemos gestión del riesgo, pero tenemos habitantes en zonas ribereñas. ¿Qué pasa cuando hay una inundación? ¿Quiénes son los primeros que sufren? Entonces es como generar efectivamente acciones en el territorio, que sí, todas muy chévere el Acuerdo de París, muy chévere todo lo que tenemos, pero ¿dónde está la acción en el territorio para que alguien haga control y diga, no, míreme, señora, ahí no haga su casita, porque es que en el momento en el que se le crezca el río, pues usted va a llevar del bulto. Pero además, ¿sabes también que me parece importante? Que no solo hablemos siempre del ecosistema como tal, sino ecosistemas muchos con gente, sí, ¿no? Y a mí eso me parece fundamental, y de ahí, más allá del periodismo o de cualquier otra cosa, en serio que esto no es una cuestión de periodismo, sino a veces la gente entiende un ecosistema como algo aislado, ¿no? Como nadie lo está tocando, pristino, exactamente. Y es chévere cuando uno va a territorio y se da cuenta, ok, listo, estamos hablando de que el río Atrato es sujeto de derechos, ¿quién vive a las orillas del río Atrato, ¿no? ¿Cómo está la gente realmente viéndose afectada? Ok, estamos hablando de que la Amazonia, la región más deforestada del país, es una región habitada, y es una región donde los campesinos, donde las comunidades indígenas están de verdad en unas condiciones no solamente de vulnerabilidad ante estos cambios que estamos viendo, sino también de seguridad que no les permite hacer transiciones a otros modelos económicos, porque las presiones son presiones de seguridad y la historia de nuestro país amerita entender esta discusión de una manera distinta, ¿no? Tenemos muchos actores que están ahí. Entonces yo sí creo que más allá de cómo afecta al ecosistema, que obviamente es una discusión súper valiosa, es entender que estamos interconectados, ¿no? Que esto tiene que verse de una manera muy holística y que donde hay un ecosistema nos afecta también nuestra seguridad alimentaria, nuestra salud, nuestra economía, y asimismo cómo vamos a llegar a proteger este ecosistema para que también la gente se vea beneficiada. ¿Cuál es la alternativa económica que le vamos a generar? Tú no puedes llegar a un territorio a decir, y esto lo digo es porque lo he visto, a decir, ok, tienes que dejar de tumbar este bosque. Mira, hay expediciones en las que yo he ido con excombatientes, con campesinos, pero por ejemplo, una que me marcó, un campesino, estoy con él me está mostrando los puntos más deforestados de un municipio del Guaviare, y llega y me dice, aquí llegaron a decirme que no deforestara. No me dieron alternativa económica, tengo unas presiones de grupos ilegales que están aquí, los tengo soplándome en la oreja, ¿cierto? Pero además de eso, a ese caldero súmele otro ingrediente, y es que yo tengo hijos y mis hijos necesitan alimentarse, y si yo tengo un cedro aquí en el patio de mi casa, usted no me puede decir que no lo tale. Usted no me puede decir que no lo tale porque esto me genera X cantidad de dinero, rápido además, que puedo vivir. Y yo creo que esto hay que entenderlo así, sí, no de una manera tan simplista, porque si no se nos cae la discusión automáticamente. Exactamente. Me pareció el tema de la coca, es un poco las mismas cosas. Exacto. ¿Cómo me puede esperar que quite mi cultivo de coca si es la moneda que me está dando colegios, que me está dando salud? Que es la que tiene la salida segura. A nosotros nos pasó también una expedición del Humboldt donde nos colamos ahí como para cubrirla. Y yo hablaba con un campesino que vivía en la región. La pregunta era ¿por qué han tumbado tanto? Y el hombre decía, pues para meter más vacas. Y uno dice, y otros cultivos y eso. Y su respuesta tenía toda la lógica. Si no hay carreteras para sacar la fruta que nosotros producimos y que se demora 10 horas en llegar a donde tiene que llegar y llega picha, pues claramente nos conviene más bien apostarle a la ganadería y toda esa vaina. Entonces uno entiende que muchas veces siento que el castigo va a esa persona sabiendo que es un problema estructural. Pero además, ¿saben? Yo también que veo muy problemático
climático es cuando terminamos normalizando estas situaciones, ¿no? Como cuando, vale, en Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para ser un defensor del medio ambiente y el territorio, ok, listo. Sí, la Amazonía sigue siendo la región más deforestada. Yo desde que estoy cubriendo temas ambientales escucho los mismos argumentos en los informes del IDEAM, se lee lo mismo, y es que praderización orientada a la usurpación y el acaparamiento de tierras, la siembra de cultivos de coca, las malas prácticas de la ganadería extensiva, la extracción ilícita de minerales y de madera, la construcción de vías tanto legales como ilegales, ¿no? Porque no solamente es la ilegalidad la que está ahí, ¿cierto? La ampliación de la frontera agrícola, pero ahora asumen el posconflicto, o sea, es todo de verdad un cultivo de situaciones que se terminan normalizando, que uno termina, yo no sé de verdad cómo hacer, y esto es una cosa que yo me cuestiono todo el tiempo, ¿cómo hago para que el sobrevuelo que yo hice en Guaviare, o en Caquetá, o en Meta, o la expedición que yo estuve durante 3 semanas metida en la selva, realmente la gente la sientan las fibras desde la comodidad de su sillón en Bogotá o en Medellín o en Cali, ¿no? Ese es el reto, y no debería ser el reto solo de los periodistas, de verdad, yo sigo insistiendo en entender esto de manera interdisciplinaria. Debería ser el reto de ustedes como científicos, debería ser el reto de ustedes como abogados, debería ser el reto de los economistas, debería ser el reto cómo hacemos para, más allá de apréndete el artículo tal, léete de memoria tal cosa, o sea, la fórmula para yo no sé qué, más allá de esas cosas, ¿cómo hacemos para que esto nos duela, caramba? ¿Cómo hacemos para que esto realmente nos levantemos cada mañana y digamos, no es que yo hoy no voy a cambiar algo voy a cambiar, y voy a no solo a cambiar ese algo en mi día a día, sino que además tengo la inteligencia de que tengo además un poder, y es el voto, y además voy a empezar a votar bien, ¿no? Porque eso es un tema político al mismo tiempo, entonces no sé, es como... Es que es curioso porque parece, pues entre comillas, tan sencillo como votar bien, pero al final es la base de todos los cambios. Sí, nosotros estamos viendo el tema, estamos intentando ver el tema desde el punto de vista más integral, y contamos con una estrategia integral de control de la deforestación y gestión de los bosques, que por primera vez coge a los bosques con el cambio climático, con la deforestación, con el posconflicto, con los indígenas, y lo mira todo de la misma forma. Es una estrategia con algunas deficiencias, pero es bastante ambiciosa, pero el problema es que está ahí muy bonita colgada en internet y falta aplicación en el territorio, falta que lleguen y le digan, bueno, está bien, yo a usted le digo no tal el cedro, pero le tengo estas alternativas con cooperación internacional en donde usted va a poder lograr esto. Al final todo es tema de plata, todo es una visión económica. Y era el segundo punto que quería decir, si desde la academia estuve revisando hoy la tercera comunicación de Colombia frente a la Convención Marco, y es que todos los países deben informarle a la Convención o a la Secretaría de la Convención cómo van en temas de cambio climático. El año pasado, hace como 2 años, Colombia emitió la tercera comunicación ante las Naciones Unidas, ante la Convención Marco, y hablaba sobre la percepción. Entonces, el 90% de las personas recibe información de cambio climático en televisión. ¿Qué clase de información está llegando hoy desde las noticias? Colombiana. Exactamente. Como el 2% de internet, las cifras son así, la percepción de la gente sobre el cambio climático es, no, eso por allá de la costa se estará, no llueve, pero señor, ¿de dónde cree que viene el agua que usted está tomando? O sea, ese tipo de conciencia. Y otro tema importante, y es que el tema es económico. El informe, la tercera comunicación tiene una parte como de, mira cómo está Colombia en materia de investigación en cambio climático. Oye, pues te perdí, ¿qué es la tercera comunicación? La tercera comunicación es un tercer informe que presenta Colombia ante las Naciones Unidas, diciéndole, mire, esas son mis emisiones, yo estoy emitiendo tanto, la principal causa de emisiones en Colombia es esta y no esta. Por ejemplo, nosotros en energías... cambio en el uso del suelo, por ejemplo. Nosotros en energías fósiles estamos relativamente bien, ahí no nos rajamos porque el 70% de la energía es hidroeléctrica, pero nos rajamos en el cambio del uso del suelo, porque en la medida en que yo estoy deforestando para meter las vacas, estoy liberando el dióxido de carbono que estaba en esos árboles capturadito, y estoy poniendo vaquitas que generan metano. Entonces estoy haciendo como un efecto doble. Y además quitando, pues, receptores de CO2. Exacto, entonces estoy haciendo, mejor dicho, por todos lados. Sí. Entonces esa es la información que se presenta, y con esa información se toman decisiones, se hacen unos estudios comparativos de cómo están los países. Por ejemplo, Colombia está en el puesto número 40 de 180 países más o menos, entonces no estamos tan mal, pero estamos en el punto 5 en Latinoamérica. Entonces es un poco como esa información para comparar. Y lo que estaba diciendo es que en materia de investigación científica, esa comunicación, o sea, ese informe también tiene información sobre en qué estado está la investigación sobre el cambio climático en el país. Entonces miran los índices de citación, desde qué disciplinas se manejan, y bueno,
hay unos datos bastante interesantes, pero recientemente encontré una noticia que decía que el tema del cambio climático desde la economía no está siendo visto. Cuando uno mira y pone economía más cambio climático en los descriptores de búsqueda, trata de filtrar a ver qué es lo que están investigando los economistas, porque yo sí les puedo contar que estamos investigando los abogados. Probablemente Tatiana nos puede decir desde el punto de vista periodístico qué se está investigando en materia de cambio climático, pero un economista de pronto no va a tener mucho que decir, a no ser que esos temas nuevos de mercado de carbono y ese tipo de cosas, pero es un tema que desafortunadamente o afortunadamente, porque es un poco fácil, como dices tú, es plata. Es plata, mire, no tal el árbol, pero le voy a poner este tipo de reconversión, esta actividad que puede ser sostenible, o sea, alternativas hay y requieren plata. O sea, digamos que al final a mí me da mucho guayabo terminar la clase con mis estudiantes, decirles, mijos, el tema es de plata. Así de fácil, pero plata bien utilizada y con conciencia y con estudios y con información detrás. ¿Cómo está Colombia en deforestación? Mal. El año pasado fueron casi 198.000 hectáreas de bosque natural arrasadas, y la mayoría concentradas en la Amazonia, donde además tenemos el 10% de la biodiversidad mundial. Sí, yo siento que pensando en términos de Colombia en cambio climático, el hecho de no poder resolver esto que tenemos con la deforestación es lo que nos está poniendo el agua al cuello. Y a la vez, esa es la solución. Desde mi punto de vista, la reforestación y el enfoque forestal del país es la respuesta a la mayoría de problemas. Yo trabajo en esos temas, entonces a mí el tema me encanta y yo pinto el tema de fortalecimiento de la cobertura forestal del país como la panacea, como la solución a todos nuestros conflictos, y puede que no, un poco idealista, pero yo sí creo que en gran parte, porque en la medida en que utilicemos soluciones basadas en la naturaleza, desarrollo, pago por servicios ambientales, podemos incluir gente de distintos orígenes, reconstruir el tejido social en materia de posconflicto, podemos generar recursos a partir de la conservación de la biodiversidad, podemos empezar a mejorar nuestras cuentas de deforestación y aportar mucho más a las cuentas generales de absorción de dióxido de carbono. Podemos ser un país pionero en eso. Si tuviéramos unas normas más claras y más estratégicas en materia de reforestación comercial, pues no le tendríamos tanta presión al bosque natural y podríamos empezar a hacer granjas de carbono. Bueno, yo agrego algo a lo de la reforestación, y es que también hay que verlo con lupa y detalle, porque una cosa es reforestar con 5 especies, la hectárea que tenía casi que 300 especies. Entonces tampoco es que alguien llegue y diga, vamos a reforestar el Amazonas porque... sí, hay con muchos mitos de reforestar, de sí, plantar un árbol. Otro mito, vamos a plantar un árbol al parque de la ciudad. Aquí vamos a plantar un árbol a nuestro parquecito en Chapinero. No plante cualquier árbol, no todo es igual. Exacto. Hay una academia forestal. Como los cerros de Bogotá, que son puros pinos y cipreses. Y yo creo que hablemos un poco entonces ya para finalizar, como de soluciones, del lado optimista. ¿Qué puede hacer el oyente que está escuchando Trasnoshot por primera vez y está igual de emocionado que nosotros? Yo voy a decir qué pueden hacer los medios de comunicación. Este mensaje va para los medios de comunicación más allá de... ¿Alguno especial que tengas? Sí, porque me parece que es un espacio también que nos permite ser autocríticos, y eso es lo que realmente hace el cambio, cuando empezamos a ser autocríticos, porque hacemos cambios efectivos. Entonces, vean, yo estuve pensando esto un montón porque me critico muchas cosas y critico también mi sector en muchos aspectos en el cubrimiento, y el cambio climático sí nos está planteando desafíos supremamente interesantes de incluso cómo funciona de por sí el periodismo, desde ese punto tan simple. Entonces hice como unas ideas. Vean, lo primero que identifico como un desafío en el cubrimiento mediático son las categorías geográficas del periodismo en sí mismo, ¿no? Los medios de comunicación cubrimos lo local, lo nacional, lo internacional, y son barreras que están muy pronunciadas internamente en un medio de comunicación. Hablo especialmente de prensa, ¿cierto? Que es lo que más conozco. Pero realmente estas coberturas periodísticas nos permiten definir roles, nos permiten hacer filtros de información, nos permiten dirigirnos a nichos específicos, pero eso es completamente irrelevante ante los cambios y ante los impactos del cambio climático, si es local, nacional o internacional, porque al final todos lo están sintiendo de una manera, pero internamente un medio de comunicación, esas barreras geográficas del periodismo están demasiado pronunciadas, como también están muy pronunciadas las fronteras temáticas, ¿no? Ustedes allá los que cubren economía, ustedes allá los que cubren deporte, ustedes los que cubren medio ambiente y ciencia, y ustedes por allá los que cubren cultura. Y yo creo que si algo nos está planteando este tema, es que tenemos que empezar a trabajar de la mano, que ojalá el periodista, la periodista
periodista que cubre medio ambiente, trabajé de manera mancomunada con el que cubre economías, con el que cubre gastronomía, con el que cubre salud, con el que cubre arte, o sea, esto es una cuestión que de verdad invita a que los medios de comunicación internamente sean mucho más estratégicos, innovadores y nos transformemos, de verdad. Piensen un poco, sí. Creo que es la gran apuesta. Nos repensemos absolutamente. El otro desafío tiene que ver con el uso del lenguaje. Lo que estábamos hablando en un principio, estos términos, cambio climático, calentamiento global, objetivos de desarrollo sostenible, Agenda 2030, variabilidad climática, etcétera, son conceptos que se vuelven muy cotidianos y muy comunes para quienes escribimos esto diariamente, para quienes nos leemos el informe, para quienes vamos a las ruedas de prensa y nos vemos las caras todo el tiempo, porque es todo el tiempo, hola, otra vez, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Pero nos debe plantear el reto de verdad y cuestionarnos si realmente la gente lo está entendiendo. Finalmente escribimos es para un público, no escribimos para nuestro nicho, escribimos para un público que es diverso, que tiene distintos conocimientos, que vive unas realidades muy diversas también, y yo creo que eso nos plantea en el lenguaje frente a eso, a traducir esos conceptos, pero también a cómo nos llenamos ahí, lo que yo decía, de optimismo un poco, ¿no? Y yo creo que el periodismo también tiene la responsabilidad un poco de llamar a la acción, que esto no se vuelva como, ok, estamos en crisis, entonces no puedo hacer nada, ¿no? Ya todo está perdido, sino estamos en una crisis climática, es verdad, pero las soluciones existen y tú, ciudadano de a pie, puedes hacer algo pese a que hay unos que tienen mayor responsabilidad que tú, ¿vale? Pero tú también puedes hacer algo y tienes que generar un cambio, y por esta razón que dice la ciencia. Entonces yo creo que hay que empezar también de esa manera a aterrizar estos conceptos. No, y ese tema del lenguaje, pucha, creo que para nosotros ha sido uno de los retos más difíciles. Palabritas que un pequeño descache, es como, oiga, usted la cagó ahí, o sea, eso no es así. Claro. Como claro. eso de la cura contra el VIH, que es como, no, cura no fue la palabra, no. Claro, sí, ¿no? Y esto también, vean, antes... yo hablo como si tuviera 65 años, ¿no? Los tiene. Antiguamente. Alma bien. Se los vamos a describir, tiene un bastón, está súper encorvada. No, pero de verdad, si algo yo he visto en estos años es cómo la academia, cómo estamos construyendo esos puentes entre la academia, los centros de investigación y los medios de comunicación. Para mí ha sido supremamente grato, esto lo digo de manera personal, no sé cómo sé otros casos, pero supremamente grato poder decir, oigan, no entiendo un tema, llamo a una científica, digo, necesito que me expliques, dame una clase de 20 minutos, no necesariamente te voy a citar, no necesariamente es un artículo periodístico, quiero que me enseñes, quiero que tú también, porque esto es una comunicación, no solamente el medio con una audiencia, exacto, ayudémonos, ustedes, uno entiende al principio, cuando obviamente se estaba empezando, es como, no quiero que me cites, déjame revisar el texto antes, porque no quiero que realmente cometas un error, que yo no dije eso, dije esta otra palabra, y con justa razón, y ahí va otro punto y otro reto que tienen los medios de comunicación, que tenemos los medios de comunicación, es especializarnos un poco más en estas fuentes, como en cualquier otra fuente, no es porque esta sea la eminencia, mejor dicho, y hay que saber de ciencia y tenemos que saber de química, física, no, o sea, es cada uno con lo suyo, ¿cierto? Pero esa especialización y esos años y esa cooperación entre disciplinas sí nos permite hacer un mucho mejor cubrimiento, eso sí se nota mucho, y además no hacemos invitaciones al pánico, que es lo que muchas veces pasa cuando no se conoce realmente el tema, ¿no? Pues es que esa es toda la idea del conocimiento, ¿no? ¿Para qué lo tienes y no lo comparten? Y digamos que se vuelva conocimiento, exactamente. Ahí meto la cucharada, yo retomando lo que dice Tatiana, yo puedo decir que puede hacer el sector jurídico, porque claro, al ciudadano de a pie le puedo recomendar el cepillo de dientes de madera, o sea, todas esas iniciativas cuentan, o sea, el mensaje principal es que cualquier cosa cuenta, así uno no lo crea, pero el hecho de que entonces yo no use tanta bolsa, sino cargue mi bolsa de telita para todos lados, todas esas acciones cuentan, y eso es como lo que nos falta todavía decir, no, pero si
Y a mí me pasa eso en la casa, como que yo trato de separar la basura y digo, ay, pero si igual viene el camión y lo revuelven todo, pues yo para qué me desgasto. No, es hacer la disciplina de separar la basurita en las medidas en que uno pueda. Y desde el punto de vista jurídico pasa lo mismo, o sea, la disciplina jurídica ambiental es relativamente reciente, no somos muchos hablando del tema, pero somos los mismos con los mismos, en donde vamos a los congresos y todos somos como, ay, sí, tenemos tanta razón, o sea, todo lo que estamos diciendo es cierto. Y a mí, digamos que yo también me critico mucho en el sentido de que yo publico, escribo artículos y publico libros que están muy lindos en una biblioteca, pero esta es la primera vez en donde yo hago un ejercicio real de transmitir esa información que he buscado y que me he sentado en una biblioteca a escribir, a sacarla para que alguien más la escuche, además de mis otros colegas que me leen y dicen, uy, Angelita, estaba espectacular tu artículo. No, eso me toca hacerlo y los retos que tengo ahora es, bueno, cómo la gente puede coger mi libro y que le sirva para algo. No digo al ciudadano a pie porque pues también es un sector más Te va a especializado. tocar crear un podcast. Yo creo que sí, pero como una persona que se desempeña, por ejemplo, como Tatiana, puede coger mi libro y decir, oiga, este sí me sirvió para algo, más o menos entendí, lo puedo exportar en eso, lo puedo utilizar en eso, que alguien de verdad use eso y que no se queden tan lindos en la biblioteca, porque esos puentes no se están construyendo y por lo menos no solamente pasa en el derecho ambiental, la academia está alejada de la vida real. Eso es súper interesante porque ahorita que estaba en la COP25, no más con el artículo 6 que les digo que era el controversial de mercado de carbono, yo llegaba y le preguntaba a un montón de científicos, simplemente explícame en qué consiste el artículo 6. Uy, Yo te iba a bueno, preguntar eso, de hecho. ok, bueno, es que hay varios tipos, ¿no? Hay uno, no, es muy difícil expresarse porque, claro, como somos técnicos, hablamos de manera técnica, nos entendemos con un lenguaje engorroso, pero cuando me toca medio traducirlo, o no necesariamente traducirlo, cambiar el lenguaje para que llegue a un público, exacto, para ponerlo en un público mucho más masivo, variado, ¿cierto? Ya, se bloquean automáticamente. Entonces ha sido un ejercicio muy interesante desde el periodismo, cómo de verdad nos comprometemos a aprender mucho más este lenguaje científico, que nos toca además aprenderlo para también hacer mejores preguntas, mejores cubrimientos y hacer cuestionar de mejor manera, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, como el otro lado dice, ok, yo también me comprometo a contestar el teléfono cuando el periodista me llame, me comprometo a explicar cuando no lo entienda y me comprometo que llegado el caso se equivoca a corregir y a mejorarlo conjuntamente. Y a corregirlo bien y que también, yo creo que esto finalmente se entiende como un trabajo de hombro a hombro, en el que se puede armar un equipo y decir, bueno, casi que entre las dos partes escribamos esto, ¿sí? O hagamos esta pieza. Total, y más allá incluso es como el ejercicio de salirse un poco de la zona de confort. En todos los aspectos que hemos mencionado, creo que hay algo en común y es salirse de la zona de confort. Que el académico empieza a hablar con un lenguaje como si fuera, no sé, un niño. Y para mí eso es un buen ejemplo. Feynman, un gran físico, decía, vea, si usted cree que entiende un tema, explíqueselo a un niño. Si falla, vuelva al libro, revise, tenga bien el conocimiento y vuelva a tratar. Y así, ese era hacer el ciclo. Salirse de la zona de confort ahí. El hecho cuando uno va a comprar la bolsa, decir si bolsa o me llevo la mía, eso es un cambio a la zona de confort. Creo que eso es lo que más nos duele. El hecho de decir, ay, bueno, voy a hacerlo diferente hoy. Creo que esa es la etapa en que la gente siempre dice, uy, no, voy a seguir en lo mismo porque lo mío es rico. Sí, no, y lo mío no cuenta. O sea, yo quién soy para aportar al cambio climático, pues da igual, claro, si yo separo o no. Ya estás en la etapa de autojustificación y eso es muy fácil. Cuando tú ya decides no salir de zona de confort, es como, hay cualquier argumento. Esto es culpa de China, no cambio nada, nada. Yo creo que con todo esto entra mucho el rol de ustedes, los consumidores, tanto de productos, tanto de vainas, tanto de votos, tanto de medios de comunicación, que le apuesten a medios que pronto buscan eso, integrar, dialogar diferentes áreas, traer el cambio climático a la gente así desmenuzadito, rico, coña shots de ciencia. Pero sí, un poco, o sea, como si ustedes no cambian la forma de consumir también la información, pues los mismos medios van a seguir lo mismo. Y al final el poder de cambio también viene mucho del consumidor que esté dispuesto, digamos, a apostarle a medios independientes, a donar. Para no donar es como, hijo de madre, no, pero uno gasta plata en huevonadas todo el día y nunca se ha puesto, oiga, yo en buen contenido también. Si yo dono yo pago Netflix 14,000 pesos al mes, ¿por qué no puedo donar $1 a The Guardian, a periódicos locales, a Canal 1? Periodísticos aquí en Colombia que hacen periodismo en calidad. No sé, habla de vainas como Mutante. Cuenta de ahorros de Entonces, David Plátano. Yo creo que sí, yo creo que igual las alternativas están en las manos, más allá de decir igual reduzca, no consuma tanto, porque yo creo que más allá de reciclar y eso ya la conversación está en dejar de consumir que nos hace falta, no nos hace falta. Igual también ser empático con la persona que no tiene otras alternativas y
O sea, de pronto yo siempre me he cuestionado y yo, ¿cómo voy a tomar a alguien que por sus recursos económicos, lo último que está pensando es si compra una bolsa de plástico o no? Sí, porque ese no es su problema del día. Yo también tengo que ser empático con eso y decir, bueno, ¿qué otras alternativas se pueden generar para ayudar a la gente que es más vulnerable y que no está en esa zona de privilegio, que uno puede decir, listo, pues no, hoy no como carne, ¿cierto? Pero porque tengo el plata para más, eso es muy la cierto. comida Para vegetariana comprar es queso carísima. de Colombia, cabra, vaina de queso de extremos. almendra, que es la cosa. Entonces yo Oigan, creo que probé eso, nunca he probado eso. ahí es donde va el rollo con la responsabilidad que uno tiene como ya en términos más de escoger quién va a tomar las decisiones, escoger quién Esa es está la clave, apuntando sí. a de una flota electrificada, quién está apostando a nuevas formas de entender la economía colombiana, quién le está apostando a la economía basada en la biodiversidad, etcétera, etcétera. Como saber eso, y yo creo que ahí es donde uno podría decir, bueno, yo sé que estoy confiando en la palabra de esa persona que le está apostando a cambiar un poco ese paradigma en términos de estructura y empezar a darle la vuelta, ¿cierto? Porque por ahí dicen también como uno podría ponerse la meta de decir, ok, no voy a dejar de consumir carne, pero eso es solo la primera parte, porque así como el país tiene como ese compromiso de reducir el 20%, porque igual va a seguir produciendo carbono, reducir el 20% de esa curva, pues uno también tendría que entonces ser congruente con eso y después de dejar de comer carne tiene que hacer algo más para seguir reduciendo el carbono o que la producción de carbono sea neta. Hay que apoderarse, o sea, si el país tiene esa meta, pues nosotros también somos parte del país, debemos apoderarnos de esa meta y también interiorizarla como meta. Cuando uno dice, voy a bajar 10 kilos, uno debería decir lo mismo, voy a bajar 10 toneladas de CO2 al año, o sea, Claro. ¿por qué no? Y cada vez más, 10, 12, 13 días. Más o menos eso es, pues esa es la lógica de lo que nos estamos planteando ahorita como planeta. Yo E creo que, informarse. Yo de sí. verdad, lo que tú decías, salgamos de la zona de confort, dijiste, y me parece que es de verdad súper interesante ese punto. Y para salir de esa zona de confort, yo tengo que saber por qué me voy a salir de esa zona de confort. total. ¿Para qué? Informémonos, debatamos. Los científicos Cuestionémonos. dicen, hay algo súper interesante para poder combatir, entre comillas, el cambio climático, es hablemos de cambio climático. Pongámosle la Pongámoslo mesa sobre del la comedor. mesa. Así como a Así es. veces generan discordia los temas de deportes y política y religioso en una mesa con amigos o con familiares. ¡Ey! Hablemos de cambio climático y pongámonos a prueba un poco como qué vamos a cambiar hoy, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todo el parche, a toda la gente que escucha este Trasnoshot. Nos estrenamos con este podcast y con este episodio, unas invitadas maravillosas. Ángela, Tatiana, muchísimas gracias una vez más. Gracias por la invitación. Muchas Fue gracias. Bueno, me despido. Mi nombre es Efraín Rincón, alias Efrito Refrito. Y aquí Esteban Pardo, alias Pardito, y espero que hayan disfrutado de este Trasnoshot. Nos vemos a la próxima. Hola, mi nombre es Tatiana y están escuchando Trasnoshot. Hola, mi nombre es Ángela y están escuchando Trasnoshot. El Trasnoshot fue grabado en el estudio Podcastero. Gracias a nuestros... No sé qué hacer ahí. Toma 45. Toma 45, ya, listo, ahora sí. Buenas, ¿qué onda? ¿Todo bien? Oigan, les queremos contar una cosa. Este cuento de la ciencia chache, la charladita y chévere, se está poniendo cada vez mejor. Sí, y queremos seguir hablando de ciencia, pero con ustedes. Porque sin su apoyo, pues este cuento no tendría mucho sentido. Por eso los necesitamos. Shots de Ciencia está en Patreon. O Patreon. Y esto es una plataforma en la que se pueden volver nuestros patrocinadores o sponsors y solo están a un clic de distancia. Sí, en patreon.com/shots de ciencia, ustedes escogen con cuánto quieren ayudarnos mensualmente y ya está. Así que los invitamos a ver nuestro canal de YouTube y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Muchísimas gracias por su apoyo y brindemos por el placer de saber más todos los días. Shots de ciencia.